Imagina ser la primera esposa de un hombre que nunca te amó. Ser vista todos los días, pero nunca ser verdaderamente notada. Esa fue la dura realidad de Lea, hermana de Raquel, en la Biblia. Lea, la primera esposa de Jacob, vivió una historia de tristeza y rechazo. Aunque fue despreciada por aquel que debía cuidarla, su vida no fue olvidada por Dios. A lo largo de su vida, Lea encontró consuelo y fuerza en las manos del Creador, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios es más fuerte que el desprecio de los hombres. Y en este video conoceremos esta emocionante historia de superación, dolor y redención, y al final de este video aprenderemos una poderosa lección para nuestra vida. Lea fue la primera esposa de Jacob, hija de Labán y hermana mayor de Raquel, quien también se convirtió en esposa de Jacob. Su historia está relatada en el libro de Génesis, entre los capítulos 29 y 49. La Biblia no menciona nada sobre la madre de Lea, ni detalles de su vida antes de que Jacob llegara a Harán. La única descripción que encontramos sobre Lea es que tenía ojos delicados, mientras que su hermana Raquel es descrita como una mujer muy hermosa, como está escrito en Génesis 29, 17. No tenemos ninguna información sobre la infancia o adolescencia de Lea. Su historia se hizo más conocida por su matrimonio con Jacob. Después de engañar a su padre, a Isaac, y tomar la bendición que sería de su hermano Esaú, Jacob tuvo que huir para escapar de la ira de Esaú. Fue a Harán, donde se hospedó en la casa de su tío Labán, que era hijo de Betuel y hermano de Rebeca, madre de Jacob. Cuando Jacob llegó a Harán, pronto conoció a su prima Raquel y se enamoró de ella. La Biblia no menciona ningún encuentro o interacción entre Jacob y Lea antes de esto. De hecho, desde el momento en que conoció a Raquel, Jacob ya quería casarse con ella. Jacob hizo un acuerdo con Labán, el padre de Raquel, para poder casarse con ella. El trato fue que Jacob trabajaría para Labán por 7 años y al final de ese tiempo tendría el derecho de casarse con Raquel. Sin embargo, después de los 7 años, Labán engañó a Jacob y en lugar de Raquel terminó casándose con la otra hija de Labán, Lea. Como era la noche de bodas y probablemente Lea estaba cubierta siguiendo la costumbre de la época, además de haber ocurrido después de un gran banquete donde muchos podrían haber estado ebrios, Jacob no se dio cuenta de que se había casado con la mujer equivocada. Fue solo a la mañana siguiente cuando se dio cuenta de que había pasado la noche con Lea y no con Raquel. Jacob creía que se había casado con Raquel, pero en realidad se había casado con Lea. Cuando fue a cuestionar a Labán, su tío y suegro, Labán explicó que, en esa región, la hija menor nunca podía casarse antes que la mayor. Es curioso notar que Jacob, quien antes engañó a su hermano para recibir la bendición del primogénito, ahora fue engañado debido a una tradición que involucraba precisamente el derecho del primogénito. Pero el texto bíblico deja claro que esa costumbre antigua fue solo una excusa usada por Labán para ocultar sus verdaderas intenciones egoístas. Esto es evidente porque tan pronto como Jacob se quejó de haber sido engañado, Labán rápidamente ofreció a Raquel en matrimonio, pero pidió 7 años más de trabajo a cambio. Jacob aceptó la propuesta codiciosa de Labán porque amaba mucho a Raquel. Después de completar la semana de celebración del matrimonio con Lea, finalmente se casó con Raquel. Sin embargo, la actitud astuta y egoísta de Labán causó muchos problemas en la familia de Jacob. La convivencia entre Jacob, Lea y Raquel fue bastante difícil, ya que las dos hermanas competían por el amor y la atención de Jacob. Pero la Biblia muestra que Lea nunca fue la esposa preferida de Jacob. De hecho, él la despreciaba y daba todo su amor, cariño y atención a Raquel. Por eso, el texto bíblico relata que Dios permitió que Lea tuviera hijos,
mientras que Raquel pasó mucho tiempo sin poder quedar embarazada. La Biblia no explica el motivo exacto de la esterilidad de Raquel mientras Lea tenía hijos. Algunas personas creen que Lea era más fiel a Dios que Raquel, pero eso es solo una suposición. De hecho, cuando la familia de Jacob dejó la casa de Labán, Raquel tomó los ídolos de su padre. Sin embargo, no podemos juzgar a las dos hermanas por esto, ya que la Biblia no da información suficiente sobre el asunto. Lo que sabemos con certeza es que ambas crecieron en un hogar donde la idolatría era practicada por su padre. Lea tuvo 6 hijos y una hija con Jacob. El cuánto deseaba ser aceptada por su esposo quedó claro con el nacimiento de cada hijo. Los nombres que eligió para ellos reflejaban su tristeza por ser rechazada como esposa, pero también mostraban que reconocía la ayuda y el consuelo que venían de Dios. Lea dio el nombre de Rubén a su primer hijo, diciendo: «El Señor vio mi sufrimiento, ahora mi marido me amará». Cuando nació su segundo hijo, lo llamó Simeón, y dijo: «Dios vio que era rechazada y me dio este más». El tercer hijo fue llamado Leví, y Lea dijo: «Ahora, con 3 hijos, mi marido se unirá a mí». Cuando tuvo el cuarto hijo, lo llamó Judá, y dijo: «Esta vez alabaré al Señor». En este punto, queda claro que, a pesar de no recibir el amor de su esposo, Lea continuaba agradecida a Dios por sus bendiciones. Después del nacimiento de Judá, Lea también se convirtió en madre adoptiva de Gad y Aser, hijos que Jacob tuvo con su sierva Zilpa, siguiendo una costumbre de la época. Más tarde, Lea aún tuvo 3 hijos más: Isacar, Zabulón y una hija llamada Dina. Es realmente notable observar cómo, en su providencia, Dios eligió bendecir precisamente a Lea, la esposa despreciada, con la mayor parte de los hijos de Jacob. Entre esos hijos estaba Leví, de quien se originó la línea sacerdotal de Israel, los levitas, responsables de guiar al pueblo de Dios en cuestiones espirituales y de servir en el templo. La importancia de Leví es innegable, ya que de su tribu vinieron Moisés, el gran líder que liberó a Israel de Egipto, y a Aarón, el primer sumo sacerdote. Además, Lea dio a luz a Judá, uno de los hijos más importantes de Jacob, que se convirtió en el patriarca de la tribu de donde surgieron los reyes de Israel, incluyendo al rey David, el mayor monarca de la historia del pueblo hebreo. Pero la importancia de Judá no termina ahí. Fue a través de su linaje que vino el Mesías, Jesucristo, aquel que sería el Salvador del mundo, cumpliendo las promesas de Dios a lo largo de los siglos. Es impresionante darse cuenta de que Dios, en su sabiduría, eligió que la línea real y sacerdotal de Israel viniera precisamente a través de Lea, la esposa que fue rechazada por Jacob, pero nunca fue olvidada por Dios. Lea, que tanto sufrió por no ser amada por su esposo, fue honrada con la bendición de tener descendientes que desempeñarían papeles fundamentales en el plan de redención divina. Esta historia nos muestra cómo Dios ve más allá de las circunstancias humanas y cómo Él puede transformar el rechazo en honor, trayendo propósito y grandeza incluso en las situaciones más difíciles. En este contexto, la historia de Lea nos revela algo aún más profundo. A pesar de ser la esposa rechazada por Jacob, fue a través de ella que Dios eligió hacer que se cumplieran las promesas más importantes para el futuro de Israel y de la humanidad. Lea, que muchas veces se sentía desvalorizada y despreciada por no ser la favorita de su esposo, se convirtió en una figura central en la genealogía de 2 de los personajes más significativos de la Biblia: el rey David, el mayor monarca de la historia de Israel, y el propio Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Lea es mencionada como antepasada de Jesús según la carne, es decir, en la línea humana de Cristo, lo que muestra cómo Dios honró a esta mujer humilde y muchas veces olvidada. Su legado se perpetuó a lo largo de las generaciones y su vida simple,
marcada por el rechazo y el sufrimiento, fue transformada por Dios en una historia de honor y redención. Otro detalle que resalta este honor es el hecho de que Lea fue sepultada en la tumba de la familia de Abraham, en Macpela, en Hebrón, un lugar de gran importancia para el pueblo de Israel. Abraham, el patriarca de la fe, fue sepultado allí, junto con su esposa Sara. Este mismo lugar se convirtió en la tumba de otros patriarcas, como Isaac y Rebeca, y fue el lugar donde Lea encontró su descanso final. Esto es extremadamente significativo, pues, incluso siendo la esposa menos amada, Lea tuvo el privilegio de ser sepultada en esta tumba sagrada, un acto que refleja la dignidad y el valor que ella tenía a los ojos de Dios. Curiosamente, ese mismo privilegio no le fue concedido a Raquel, la esposa que Jacob más amaba. Raquel, a diferencia de Lea, fue sepultada en un lugar separado, en el camino a Efrata, cerca de Belén, como se describe en Génesis 35, 19. Esto nos muestra cómo, a los ojos de Dios, el amor humano y las preferencias terrenales no son lo que realmente importa. Lo que vale es el propósito divino, y en ese sentido, Lea, la mujer despreciada, fue honrada de una manera que su hermana nunca fue. Lea falleció antes de que Jacob y su familia emigraran a Egipto durante un período de hambruna severa, como se relata en Génesis 49, 31. Aunque su vida estuvo marcada por dolor y dificultades, su final fue digno y honrado, y su descendencia tuvo un impacto eterno en la historia de la salvación. Lea, que un día se sintió en desventaja por no tener el amor de Jacob, fue grandemente amada y recordada por Dios, dejando un legado que resonaría para siempre en la historia de la redención humana. En el desenlace de la historia bíblica de Lea, encontramos una mención poderosa y significativa en el libro de Ruth. Lea, junto a su hermana Raquel, es recordada como una de las constructoras de la casa de Israel. Esa referencia por sí sola es un testimonio del impacto duradero de la vida de Lea y de su papel esencial en la formación de las 12 tribus de Israel, la nación elegida por Dios. En el capítulo 4 del libro de Ruth, vemos el emocionante episodio en el que Booz, un hombre justo y respetado, anuncia a los líderes de Israel que estaba adquiriendo las tierras de Noemí, viuda de Elimelec, y también asumiendo la responsabilidad de casarse con Ruth, la viuda de Malón, hijo de Noemí. Lo que hace este momento aún más especial es la reacción de los testigos que estaban presentes. Ellos pronunciaron una poderosa bendición sobre Booz y Ruth, diciendo: «Que el Señor haga con esta mujer, Ruth, lo mismo que hizo con Raquel y Lea, que juntas construyeron la casa de Israel». Esta cita, registrada en Ruth 4, 11, tiene un peso inmenso, ya que coloca a Lea y Raquel como figuras centrales en la historia de Israel, destacando que, aunque vivieron entre desafíos y rivalidades, Dios usó sus vidas para cumplir un plan mucho mayor. Lea, la esposa despreciada y muchas veces olvidada, es reconocida como cofundadora de toda una nación. Esto resalta cuán esencial fue su contribución, aunque en su tiempo no recibiera el debido reconocimiento humano. Además, el contexto de la historia de Ruth trae un paralelo con la vida de Lea. Ruth, al igual que Lea, fue una mujer que enfrentó rechazo y dificultades. Era una extranjera, una viuda en una tierra que no era la suya, y aún así fue agraciada con el amor y el cuidado de Dios. Al casarse con Booz, no solo fue redimida, sino que también se convirtió en parte del linaje de David y, eventualmente, de Jesucristo. De esta manera, la bendición que los testigos pronunciaron sobre Ruth al mencionar a Raquel y Lea no fue por casualidad. Era un reconocimiento del papel vital que estas mujeres desempeñaron en la construcción de Israel, y un recordatorio de que Dios
siempre usa a las personas que parecen insignificantes a los ojos del mundo para cumplir grandes propósitos. Lea, que sufrió por la falta de amor de Jacob, es aquí exaltada como una de las constructoras de la casa de Israel, junto con Raquel. Su legado está intrínsecamente ligado a la fundación del pueblo de Dios y a la venida del Mesías, como parte de una historia mayor que trasciende las barreras del tiempo. Lea nos enseña una lección profunda y eterna, que el valor de una persona no depende de la aceptación o del reconocimiento humano, sino de cómo Dios la ve. Durante su vida, Lea enfrentó el dolor constante de ser rechazada por Jacob, el hombre que debía amarla, pero que prefería a su hermana Raquel. En muchos momentos debió haberse sentido invisible y sin importancia, viviendo a la sombra de alguien más admirada y amada. Sin embargo, su historia revela que, mientras el amor humano puede fallar, el amor de Dios nunca falla. Él ve lo que está oculto a los ojos de los demás y honra a aquellos que el mundo ignora. Lo que hace que la historia de Lea sea aún más extraordinaria es el hecho de que, en medio de su rechazo, Dios la bendijo abundantemente. Cada uno de sus hijos no solo era una respuesta a su deseo de ser amada por Jacob, sino también un testimonio de que Dios estaba con ella, escuchando sus clamores y secando sus lágrimas. A través de cada nombre que Lea dio a sus hijos, vemos su confianza creciente en Dios, incluso cuando la aprobación de Jacob parecía imposible de alcanzar. El nombre de su cuarto hijo, Judá, es un hito en su camino espiritual cuando finalmente dice: «Esta vez alabaré al Señor». Esto muestra que Lea, a pesar de su dolor, encontró en Dios una razón para alabarlo, independientemente de las circunstancias a su alrededor. Dios no solo vio la aflicción de Lea, sino que la usó como una parte crucial de su gran plan. Él eligió bendecirla con el linaje que traería a los sacerdotes y a los reyes de Israel y, lo más importante, al propio Mesías. Este es el punto más sublime de la historia de Lea. La mujer que fue despreciada se convirtió en una pieza fundamental en el plan de salvación de la humanidad. Ella fue la antepasada de Jesucristo, el Salvador que cambiaría el destino de todos los pueblos. Esto nos enseña que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas, incluso cuando no podemos entender el motivo de nuestro sufrimiento. La historia de Lea resuena en las páginas de las Escrituras como un recordatorio poderoso de que incluso aquellos que son ignorados o rechazados por los demás tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Él ve lo invisible, valora al despreciado y transforma lo insignificante en algo grandioso. La vida de Lea nos alienta a confiar en que Dios no nos olvida, incluso en los momentos más oscuros. Cuando nos sentimos desvalorizados o ignorados por los demás, su historia nos recuerda que, a los ojos de Dios, tenemos un valor inestimable y que Él siempre está obrando para nuestro bien, aunque no lo podamos ver. Además, Lea nos muestra que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento de los hombres, sino en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Mientras que Raquel pudo haber sido la preferida de Jacob, fue Lea quien dejó un legado eterno a través de sus hijos. Su vida nos enseña que Dios no se basa en los estándares humanos para elegir a quién va a usar. Él elige a aquellos que confían en Él, incluso en medio del dolor y el rechazo, y los transforma en protagonistas de su historia de redención. Por lo tanto, la historia de Lea nos recuerda que nuestra identidad no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios nos llama a ser. Su valor ante Dios nunca dependió del amor de Jacob, sino que siempre estuvo arraigado en el amor incondicional de Dios. Lea es un ejemplo vivo de que, cuando el mundo nos ignora, Dios nos ve y nos honra de maneras que van más allá de la comprensión humana.
y esta es una verdad que resuena a través de todas las generaciones. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Lea en la Biblia, dale me gusta al video y comparte esta historia para bendecir la vida de más personas. Un abrazo y que Dios te bendiga.